Nuestro proyecto, el Crypto Casino Online, es un casino descentralizado. Un casino donde cualquier persona con una wallet de Ethereum puede jugar sabiendo que sus fondos están seguros y respaldados por el código. El casino lo implementamos utilizando la tecnología de blockchain para el backend, particularmente Solidity en la red de Ethereum, mientras que para el frontend usamos React.js, quien interactúa directamente con la blockchain. Una pregunta natural que surge a partir de esto es, bueno, pero ¿qué es la blockchain? La blockchain es un sistema para guardar información de manera permanente, descentralizada, segura y verificable. La primera blockchain fue conceptualizada por una persona bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto en 2008, después de varias iteraciones previas de científicos en los 90. El uso más popular es el del Bitcoin como moneda digital descentralizada. Pero bueno, ¿qué es exactamente una criptomoneda? Una criptomoneda no es más que un sistema de intercambio de valor con la particularidad de utilizar la tecnología blockchain para asegurar la veracidad de las transacciones y así evitar fraudes. Muchas instituciones y gobiernos tratan de desestimarlo, dado que el Bitcoin, por ejemplo, no está respaldado por ningún bien físico. Sin embargo, las monedas nacionales tampoco, y son las bases actuales de la economía. Las criptomonedas permiten dar acceso al mundo financiero a personas que viven en la pobreza y les cuesta acceder a la bancarización formal. Ethereum es una blockchain, al igual que Bitcoin, con la diferencia particular de que, además de permitir transferencias normales, permite almacenar código ejecutable y lógica. Casos de uso hay muchos, desde sistemas de traqueo de paquetes, juegos interconectados, hasta sistemas financieros donde uno puede adquirir préstamos o generar interés compuesto. Pero esos proyectos son muy ambiciosos y hoy en día se suele usar en sistemas de transferencia, sistemas de votación o incluso sistemas de recaudación de dinero. Ahora, ¿qué es un smart contract? Un smart contract es un contrato digital almacenado en la blockchain que es público y transparente para el usuario. Esto quiere decir que cualquiera puede ver qué está ejecutando antes de hacerlo. Cualquier usuario de la blockchain puede ejecutar un contrato si está dispuesto a pagar por ello. Es por eso que ahora presento qué son los Ethers y el gas. Los Ethers son la criptomoneda del Ethereum. Aproximadamente cuesta hoy en día unos $4.600 el Ether. Y con los Ethers se puede comprar gas. El gas es utilizado para ejecutar cualquier función de la blockchain. Esto es una consecuencia de la descentralización, ya que por cada ejecución de código, todos los nodos de la red deben ejecutarlo, y esto tiene un costo. Además, si un usuario intenta ejecutar código malintencionado, como un loop infinito, o ataques de denegación de servicio, le costaría mucho dinero y se quedaría sin gas. Un token es un asset digital que permite conservar algún tipo de valor para la comunidad que lo utiliza, por ejemplo, reservar valor económico o el poder de decisión que tiene cada persona dentro de una organización. El token vive dentro de un smart contract. Más específicamente, el smart contract de un token guarda el balance que tiene cada usuario y tiene ciertas funciones que permiten la transferencia entre los usuarios. Hay diferentes tipos de tokens, por ejemplo, los NFTs. Los NFTs representan ownership de alguna pieza digital o física, por ejemplo, la entrada a un concierto o, por ejemplo, la pieza artística de algún tipo de juego. Representa valor económico y puede ser transferido de una punta del mundo a otra en poco tiempo. O también el smart contract tiene tokens que se utilizan para poder pagarle a los mineros el poder de cómputo que se utiliza para ejecutar el código en la blockchain. Las dApps o Decentralized Applications son las aplicaciones que nos permiten a los usuarios finales comunicarnos con la blockchain, ya sea mediante una aplicación web, mobile o un juego. Solidity es el principal lenguaje en Ethereum y el que utilizaremos a lo largo de este proyecto. Es un lenguaje de alto nivel orientado a objetos que fue creado en 2014 para implementar smart contracts. Al contrario de la red de Bitcoin, el equipo de Ethereum quería crear un lenguaje que diera la posibilidad a las personas de mover no solo criptomonedas, sino que cualquier cosa de valor de forma efectiva y segura. El lenguaje está basado principalmente en JavaScript y C++. Una de las similitudes más notorias es, por ejemplo, el uso de las llaves para abrir y cerrar bloques. Solidity hace uso de las librerías y de la herencia. Es de tipo estático y compilado. Esto último quiere decir que en su ejecución se realiza una traducción a partir del código fuente a código de máquina. Su tipo de programación, al igual que el de la blockchain, no utiliza múltiples threads. Esto quiere decir que cada transacción se realiza una por una y no avanza hasta que la última haya sido concretada. El problema con esto es que al mandarse una transacción, uno no sabe en qué orden se ejecutará la misma en relación a las otras, ni tampoco cuándo termina inmediatamente. Es por eso que Solidity basa su implementación en el lanzar y recibir eventos. Daremos ejemplos más precisos a lo largo de este.
Creemos que luego de esta introducción ya tuviste un pantallazo general de lo que es necesario saber de Solidity y de la blockchain. Te damos la bienvenida al mundo del criptocasino online y esperamos que disfrutes de cada bug tanto como nosotros. Bueno, bienvenidos a el Crypto Casino Online, la aplicación descentralizada que hemos creado para ejemplificar algún tipo de aplicación que puede ser útil corriendo en la blockchain sin necesidad de un backend como servidor y usando de frontend una simple página de React. La gente que quiere usar esta plataforma simplemente entra en nuestro dominio utilizando una extensión del browser MetaMask, por ejemplo, que es una wallet, en la cual tiene que tener Ethers para comprar nuestro token CryptoChip. Entonces, una vez que ya compró nuestro token, pueden jugar jugadores de todo el mundo simultáneamente. Hagamos un ejemplo. Este jugador apuesta 2 chips al número 1 del dado, acepta la transacción, acá le dice el fee estimado que va a gastar en gas, y este jugador, por ahora, supongamos que está haciendo otra cosa y está viendo la pantalla. Entonces, vamos, ¿qué sucede con este jugador? Esta transacción se está validando actualmente. Una vez que se valide, se va a emitir un evento. Y este evento le va a llegar a todos los clientes frontend. Cuando le lleguen los eventos, el frontend, si está bien hecho, debería actualizar a la data que ya está actualizada en la blockchain para poder mostrarle al usuario qué es lo que está pasando. Y a este jugador ya le llegó el evento, a este también le acaba de llegar. Y vemos que se están apostando 2 chips. Este jugador elige el número 2. Bien, entonces ahora esperamos a que se valide esa transacción. Ahí va, entonces ahí se genera la animación del jugador en Argentina, vamos viendo cómo se va girando el dado y ¡pum! Tocó el número 2. Como acuérdense que había elegido el 1, no ganó ninguna chip. Y le está llegando el evento y como sí eligió el número 2, va a haber ganado. Perfecto. Bien, ahora procedamos al juego de la ruleta, que tiene una dinámica bastante parecida. Entonces, por ejemplo, esta vez en vez de hacer que el jugador 1 espere, el jugador 2 espere al jugador 1, hagamos que ambos traten de apostar al mismo tiempo. La blockchain debe ser capaz de manejar estos casos donde 2 personas hacen una transacción al mismo tiempo. Entonces, generamos la primera transacción del jugador 1 y al mismo tiempo generamos la transacción del jugador 2, sin esperar a que se le actualice que hay un jugador más jugando. Entonces, ¿qué va a suceder? Básicamente, hay una de las transacciones que será primero. Efectivamente, sucedió esto y este jugador ya se le validó la transacción, mientras que a todavía se le está validando. Entonces, ahí parece ser que a ambos jugadores se le validó y ya reciben el evento del número que tocó en la ruleta. Entonces vamos a ver que toca exactamente el mismo número de la ruleta y ahí va, perdió. Para empezar, como es usual con cualquier otro lenguaje de programación, vamos a mostrarles una especie de hola mundo. Este contrato es un Greeter. El Greeter se construye, se deploya en la blockchain con un mensaje que es almacenado y cuando un usuario de la blockchain llame a la función greet va a recibir ese mensaje. Y también cualquier otro usuario de la blockchain puede usar la función setGreeting para modificar ese mensaje. Vamos a mostrarles nuestro proyecto empezando por CryptoChip. CryptoChip es el contrato de nuestro token, es la moneda que se va a usar en nuestro casino. Solidity permite la herencia múltiple, al igual que poder extender múltiples interfaces. Para hacer eso se utiliza el keyword is y se ponen las interfaces y las clases separadas por una coma en cualquier orden. Las dos primeras, IRC20 e IRC20 metadata, son interfaces estándar para poder considerar al token de ese tipo. Y la última, Ownable, es un contrato que ya les vamos a explicar más adelante para qué sirve. IRC20, que es una interfaz, se diferencia de un contrato por estar precedido por la keyword interface y por solo contener firmas de funciones. Justo por debajo de la definición del contrato vemos un mapping. Un mapping es básicamente como una tabla de hash, donde hay llaves y valores. En este caso, las llaves son las direcciones de un contrato o de un usuario de la blockchain y el valor que almacena es un uint 256, es decir, un entero sin signo de 256 bits. En este caso vamos a utilizar este mapping para guardar la cantidad de chips que tiene una dirección. Este mapping y todas las variables por debajo de él son de tipo privadas. Esto quiere decir que solo pueden ser accedidas por funciones del mismo contrato. Además, todos estos están almacenados de modo storage, es decir, de una manera persistente replicada en todos los nodos de la blockchain. Eso es más costoso que, por ejemplo, utilizar una variable temporal que esté almacenada en la memoria RAM de manera no persistente, que se utilice y se borre. De esa manera es más barata y es por eso que es preferible siempre que se pueda. Por ejemplo, en el constructor se recibe un string de tipo memoria, se utiliza y finalmente se pierde. Luego, más abajo, tenemos la función de balance que recibe una dirección, utiliza el mapping y devuelve la cantidad de tokens que hay para esa dirección. Ahora veamos la función de minteo.
El minteo es básicamente una generación de chips que se le da a un usuario. Podría ser el mismo casino. Estos chips son creados en el momento. En esta función se recibe un recipient, que es quien va a recibir los chips, y una cantidad. Lo primero que vemos es un require. Los require son funciones que buscan garantizar cierta condición. En caso de que esa condición no se cumpla, se revierte la transacción con algún mensaje. Cuando ocurre esto, todas las acciones realizadas por la función desencadenadora se revierte. Esto quiere decir que la blockchain vuelve a su estado original. Esto para evitar cualquier error que se pueda producir por una acción no deseada. En este caso se le pide que la dirección del que reciba los tokens exista, es decir, que no sea nula. Otra opción en el lenguaje es utilizar los revert. Los revert son parecidos a los require, solo que no tienen condición. Es básicamente como un if, así como están viendo, más el revert. El require es un if más un revert. Vamos a hacer un contrato de juguete para ver cómo son las firmas de las funciones en Solidity. Acá vemos que creé un contrato botón, que bueno, la idea es que este botón pueda ser tocado y ver cuántas veces fue tocado. Primero, bueno, vamos a hacer una variable que va a ser de tipo uint pública para que cualquier persona o cualquier otro contrato la pueda ver, que se va a llamar count, ¿no? Que va a ser la cantidad de veces que se tocó el botón. Y vamos a implementar como funcionalidad que el botón se pueda tocar. Para esto vamos a hacer una función. La sintaxis es function, la palabra clave, el nombre de la función, que en este caso queremos que se pueda tocar, entonces le vamos a poner press button. Por el momento no va a tomar ningún parámetro. Y le vamos a tener que indicar la visibilidad a la función. Esto es parecido a Java, por ejemplo. La idea es que nosotros le digamos quién puede acceder a la función. En este caso vamos a usar la palabra clave public. Cualquiera puede acceder. Abrimos llaves y en el medio va a ir el cuerpo de la función. En este caso queremos que count arranque en 0 y que toque el botón, ¿no? Entonces le vamos a poner count más, que aumente en 1. Vamos a probar compilar el botón. Compila perfecto. Deployarlo y ver si anda todo bien. Vemos la variable pública count que empieza en 0 y si tocamos el botón, acá está el contrato público, podemos ir aumentando la variable count. Ahora, supongamos que no queremos que cualquier persona pueda ver el estado interno de nuestro contrato y queremos esconder esta variable. Vamos a cambiar la visibilidad de la variable a privada, private, para que solo desde este mismo contrato se pueda ver el estado. Y vamos a crear una función nueva, ¿no? Vamos a poner function times pressed para acceder a cuántas veces se tocó el botón. Tampoco va a tomar argumentos y le vamos a dar de vuelta la visibilidad pública. Lo que queremos que haga esta función es que nos devuelva count, cuántas veces se tocó. Pero en Solidity le tenemos que indicar a la función qué es lo que devuelve. En este caso, como no devolvía nada, no le pusimos ningún indicador del tipo, era void. Pero acá sí queremos que devuelva algo. Entonces usamos la palabra clave returns, devuelve. Y entre paréntesis, ¿qué queremos? ¿Qué tipo de dato va a devolver la función? Podría ser más de uno, lo pondríamos entre coma, pero en este caso devuelve un uint. Ahora, falta algo más para que compile. Esta función podemos ver que solamente se fija algo dentro del contrato, no escribe nada y nos lo devuelve. Cuando esto es así, podemos agregarle una cosa nueva a la firma, que va a ser la palabra clave view. Esto significa que nuestra función va a ver el estado del contrato, no va a escribir nada. Esto nos cambia porque cuando ustedes ejecuten este contrato, en vez de correr en muchos nodos en simultáneo en la red y modificar la blockchain, solamente puede correrse en un nodo, en su computadora, por ejemplo, y devolver lo que ve. No, como no escribe nada, no es necesario que corra muchos nodos. Entonces, vamos a ver si compila. Compila, efectivamente. Y ahí lo deployamos para que esté en nuestra blockchain de prueba. Y vemos que tenemos timespress 0 veces. Lo tocamos, aumenta. Funciona todo bien. Vamos a hacer un cambio más. Supongamos que queremos agregarle un parámetro a esta función que nos permita tocar el botón más de una vez al mismo tiempo. Entonces le agregamos una variable nueva que se va a llamar n. Cuántas veces queremos tocar el botón y le cambiamos el nombre de la función a press button n times. Tocarlo n veces. Lo que va a hacer es bastante simple, aumentar count n veces. O sea, queremos tocar el botón n veces. Y vamos a ver si compila, ¿no? Esto es como para ver cómo se pasan los argumentos, que es igual que en todos los lenguajes de programación. El tipo de dato y después el nombre de la variable. Vamos a deployarlo. Vemos que efectivamente nos aparece el cuadrito para guardar para indicar cuántas veces queremos tocar el botón. Le ponemos, por ejemplo, 2 y vemos que se tocó 2 veces. Entonces, en resumen, así son las firmas de las funciones en Solidity. Bueno, ahora vamos a llevar a la práctica lo aprendido, implementando algunas de las funciones que van a estar en el contrato de nuestro token. Primero repasemos un poco qué era lo que teníamos en este contrato.
el contrato era CryptoChip, que era la moneda corriente de nuestro casino con lo que se podía jugar y apostar, y heredaba de IRC20, que es una de las interfaces para tokens que existen, es la que decidimos usar. Y alguna de las cosas que tenemos en el contrato, particularmente las que nos van a interesar para estas implementaciones, es este mapping que va desde addresses, que representan a usuarios, a uint256, que representa cuántos chips tiene en la cuenta cada usuario, ¿no? Por eso se llama chip count. Lo otro que nos podría interesar es esta variable interna privada que tenemos, total supply, que lo usamos para llevar control de cuál es la base monetaria de nuestro chip, de nuestro token, digamos, ¿no? Porque lo podemos usar para llevar algún control de cuántos hay en el mercado, etc. Entonces, bueno, vamos a empezar implementando la función transfer, que lo que va a hacer es que el usuario que la llame le puede transferir cierta cantidad de tokens desde su cuenta hacia otra persona que los va a recibir. Entonces, creamos la función con la sintaxis que vimos, function transfer, y la persona que lo llame le va a tener que pasar cuál es el address de quien lo quiere mandar, recipient, y la cantidad de tokens que le quiere mandar, ¿no? En este caso va a ser una variable de tipo uint256 para que se puedan mandar muchos, y le vamos a poner amount. La función queremos que sea pública porque la idea es que la pueda llamar cualquier persona que cualquier persona pueda llamar la función transfer, y a su vez que si dentro del casino la queremos usar no sea problema y podamos acceder. Y por otra parte tenemos que usar la palabra clave override porque es parte de la interfaz IRC20 y digamos que pisamos la implementación, estamos implementándola, entonces tenemos que explicitar eso, ¿no? Ahora, queremos como para devolver algo, que la función devuelva un booleano, ¿no? Para poder indicar si falló o no. En este caso, si falló, vamos a usar requires, pero la interfaz nos dice que tenemos que devolver un booleano, así que le decimos que devolvemos un booleano. Por ahora siempre va a ser true. Y si falla, podemos elevar un require. ¿Cómo vamos a implementar la función? Probablemente nos gustaría tener algo más genérico, una función un poco más reutilizable, que no sea sí o sí de quien llama la función para transferirle a otra persona, sino que podamos transferir desde una cuenta A a cualquier otra cuenta B. Entonces lo que vamos a hacer es un wrapper, otra función transfer, que directamente haga eso, ¿no? Desde una cuenta sender, le manda a una cuenta recipient un amount de chips. Y que haga los chequeos pertinentes con require para que no haya errores. Entonces, ¿qué parámetros va a tomar esta función transfer auxiliar que vamos a hacer? Por una parte, de seguro, queremos pasarle los argumentos que ya tenemos. Quién tiene que recibir el dinero y cuánto tiene que recibir. Pero queremos que el primer argumento, que es quién manda los chips, sea quien llama el contrato. Para esto vamos a usar una variable global que se llama message.sender. Siempre que se esté ejecutando un contrato, podemos acceder a la información de la llamada al mismo con la variable message, y tiene un atributo que se llama sender, que es la dirección de quien llamó al contrato, a la función, ¿no? Entonces, con message.sender obtenemos la dirección de la persona que quiere hacer la transferencia. Entonces, implementamos esta función auxiliar, transfer, que va a recibir, como dijimos, el address del sender, el address de quien lo recibe y uint256, la cantidad de chips que le va a mandar. ¿Qué visibilidad le ponemos? Bueno, a priori no nos gustaría que cualquiera pueda acceder a esta función auxiliar porque una persona podría transferir cuentas de chips desde otra cuenta que no sea la suya a otra, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces vamos a hacer que solo la podamos acceder nosotros, pero quizás nos gustaría que en un contrato hijo la pueda usar. Entonces le vamos a poner internal, no privada. Primero vamos a revisar que se cumplan las precondiciones. Para esto vamos a usar lo que ya vimos, que son los requires. ¿Qué nos gustaría chequear? Por ejemplo, podemos revisar que sender y recipient sean address válidas. Para eso, seguro sabemos que la address 0 es una inválida, ¿no? Entonces, para revisar que no haya pasado esto, decimos requerimos que sender sea distinto de address 0. ¿Qué es esto de address 0? Es un casteo del número 0 a la address 0, básicamente, ¿no? Y en caso de que falle, vamos a decirle invalid address. La address que pasaste no es válida, pero va con otra. Lo mismo queremos chequear con la persona que lo va a recibir, ¿no? Queremos hacer que sea una persona válida a quien le mandamos los chips. Así que vamos a hacer el mismo chequeo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un chequeo más. Queremos que la persona que manda los chips tenga suficientes chips en la cuenta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a obtener cuántos chips tiene esta persona utilizando el mapping chip count que vimos antes. Entonces, el sender balance, la cantidad de chips que tiene quien lo manda,
lo podemos obtener como chip count en sender, ¿no? El sender, recuerden que recibe un address y devuelve cuántos chips tiene. Y requerimos que el sender balance sea mayor o igual al amount, o sea que tenga la misma cantidad de chips que quiere mandar o más. Y en caso de que no se cumpla esto, le pasamos el error not enough funds. Habiendo revisado ya esto, lo que podríamos hacer es, ya podemos pasar directamente a realizar la transferencia, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Simple, la cantidad total de chips en el mercado no cambia, solamente se transfieren de una persona a otra. Así que lo único que podemos hacer es sacarle al sender amount chips y que la persona que los reciba aumente su balance en amount. Entonces lo único que hacemos es chip count, la cantidad de chips que va a tener el sender es la que tenía antes menos amount. Y la cantidad de chips que tiene el recipient era la cantidad que tenía antes más amount. Y la transferencia ya está hecha, no tenemos que cambiar el total supply. Vamos a hacer una cosa más. Supongamos que la función transfer es llamada desde otra aplicación, ¿no? Desde una aplicación web, por ejemplo, que usa el contrato chip. Como puede ser nuestro casino, justamente. Queremos avisarle de alguna manera a la aplicación que la transferencia ya terminó. Entonces le tenemos que avisar de alguna manera que esto ya terminó. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a usar una característica de Solidity que se llaman los eventos. ¿Qué son los eventos? Básicamente eso, declaramos que queremos que se le avise algo a quien llamó el contrato de manera síncrona. En este caso vamos a llamar un evento que se llama transfer. Y cuando se termine esta transferencia vamos a emitir este evento transfer a la aplicación indicándole quién es el que mandó los chips, sender, quién los recibió, el recipient, y cuántos mandó, amount. Los mismos parámetros que teníamos antes, se lo avisamos a la aplicación. ¿Y cómo hacemos para que nuestra función en este momento emita ese evento? Es así de fácil como indicar emit, transfer, y pasarle los parámetros que declaramos antes. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre modifiers, que son simplemente funciones que componen a cualquier otra función. Son un patrón característico de los lenguajes orientados a objetos, por ejemplo los decorators en JavaScript. Su función es componer lógica de una manera muy versátil en todos nuestros contratos, sin la necesidad de repetir código ni generar estructuras de herencia muy complicadas. Entonces veamos un ejemplo sencillo. Imaginemos que Juan llama a la función suma con los parámetros 1 y 2 y suma delega al modifier medidor de tiempo la capacidad de poder medir el tiempo de ejecución de la función. Entonces el modifier va a interceptar el sumado de la suma, va a empezar a medir el tiempo, va a ejecutar la suma y luego va a detener la medición. En este caso va a poder medirse el tiempo de ejecución de cualquier función, solamente que acá estamos implementándolo con suma. Entonces veamos algún ejemplo real. El contrato ownable lo que se encarga es de darle la responsabilidad al contrato de tener solamente una persona que sea capaz de llamar a ciertas funciones del contrato. Entonces, acá implementa el modifier onlyOwner, que lo que hace es simplemente un chequeo previo a ejecutar la función que se está a punto de llamar. En este caso, se fija si el owner del contrato es el mismo el que está tratando actualmente de llamar a la función. En caso de que así lo sea, devuelve a la función original y se ejecuta. Esto se puede ver usado en, por ejemplo, transfer ownership, que lo que hace es básicamente trasladar la ownership de una address a otra. Entonces, para poder transferirlo, uno tiene que asegurarse de que quien está tratando de transferir es originalmente el owner del contrato actual. Y para eso se implementa onlyOwner. Una vez que se corrobore que el owner sea el que está llamando a transfer ownership, se va a poder efectivamente transferir la ownership del contrato. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo se interactúan entre contratos, ya sea mediante la creación de un nuevo contrato en la blockchain o la utilización de uno ya existente. Entonces, por ejemplo, acá veamos el caso donde el contrato A crea el contrato B por primera vez. Entonces, el contrato A es un contrato que tiene la variable hijo, que es de tipo B, y en el constructor del contrato A va a crear a su vez al contrato B. Entonces veamos cómo funciona esto. Tenemos al contrato A y lo deployamos en la blockchain. Vamos a ver qué sucede. Ahí tenemos el contrato A creado en la blockchain y tenemos la variable i pública y accesible hijo, que guarda la address del contrato B que ya existe a su vez también en la blockchain. Entonces vamos a ver al contrato B en la blockchain ya existe. Contrato B. Bien. El contrato B tiene un nombre que es me llamo A, justamente. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un contrato C que quiere interactuar con un contrato que ya existe? Bueno, tenemos justamente el contrato C, vamos a ver el contrato C, que recibe por parámetro del constructor la address de el contrato ya existente. En este caso la tenemos copiada y vamos a deployar el contrato C.
Bien, acá tenemos el contrato C, que tiene una función obtener nombre. Y obtener nombre nos devuelve el nombre del contrato al que hace referencia que ya existe en la blockchain. ¿Cómo lo hace? Bueno, básicamente crea la interfaz y luego se comunica a través de las funciones públicas que tiene. Bueno, bienvenidos a la parte de arrays en Solidity, una parte importante que tiene algunas limitaciones que vamos a ir viendo comparando con otros lenguajes y ver cómo podemos hacer para no volvernos locos usando a este lenguaje. Bueno, a ver, en principio un array puede estar en storage o en memory, pueden ser dinámicos o estáticos. Ahora hay algunos recaudos que hay que tener cuando son en memoria, ahora lo vamos a ver. Bueno, pero en principio pueden ser, por ejemplo, arrays de ints, de strings, de structs, de mappings, y pueden tener un tamaño desconocido o un tamaño conocido en tiempo de compilación. También podemos tener una matriz, tener en cuenta que a diferencia de otros lenguajes como C y la mayoría de los otros lenguajes que conozco, el orden está invertido. La fila va en los segundos corchetes y la columna en los primeros. Ahora, algunas funciones comunes que se le pueden hacer es, por ejemplo, obtener el elemento en la posición i. También se puede devolver un array entero. También se puede agregar un nuevo elemento en caso de ser dinámicos. También se puede obtener la longitud. En el caso estático simplemente va a devolver el tamaño de los elementos, en este caso 10. En el caso dinámico va a devolver la cantidad de elementos que haya que no sean 0. También se puede borrar algún elemento. También se puede copiar, esto es importante, se puede copiar un array que nos trae un parámetro en memoria directamente a un array en storage. Esto está bastante bueno. Ahora, lo que no se puede es copiar de una memoria a otra memoria, lo vamos a ver a continuación. Primero, veamos que tampoco se puede crear un array en memoria sin pasarle el tamaño. Fijémonos en lo siguiente. Nosotros queremos crear un array en memoria, como en cualquier otro lenguaje. Uno podría crearlo y después irle agregando elementos. Acá no podemos, sí o sí, necesitamos pasarle el número de elementos que tiene el array. Entonces, tan dinámico no es en memoria. Es decir, dinámico es la cantidad de elementos en tiempo de ejecución, pero no es variable. Tampoco podemos crear un array dinámico en memoria pasándole un array de literal, algo que sonaría bastante común. Para tener que poder usar arrays en memoria de los cuales no sabemos exactamente su tamaño, podríamos, por ejemplo, pasarle el tamaño por parámetro y luego acá usar ese tamaño para crearlo. Y luego tenemos que recorrer todo el array para irlo llenando de elementos. Como último comentario, podemos también usar algo parecido a lo que se hace en Python, que llaman los array slices, para poder obtener solamente una sección de un array pasado por parámetros. Las funciones de tipo payable son de suma importancia en el mundo de Solidity y de Ethereum. Esto es así ya que son funciones que permiten al usuario mandar dinero real en el llamado de una función. Esto es posible ya que el dinero que se manda es en Ethers y los Ethers viven en el mismo mundo que Solidity y es el mundo del Ethereum. Estas funciones son muy importantes para nosotros, por ejemplo, el CryptoCasino Online, ya que si una persona quiere comprar chips o tokens con dinero real, va a poder hacerlo, ya que manda los Ethers reales y así obtiene los tokens que quiera. Luego de haber explicado la naturaleza de las funciones payable en Solidity, implementaremos la función buy en nuestro CryptoCasino. La función buy será llamada por jugadores que quieran comprar CryptoChips de nuestro CryptoCasino con Ethers reales. Primero que nada, definiremos la variable que hará referencia a la cantidad de chips que se comprarán. Y eso lo haremos mediante el uso de message_value, que es la función de Solidity para saber cuánto dinero fue mandado a la función, al llamado de la función, y mediante la división de la constante que nosotros utilizamos para la transformación desde Ethers a nuestros chips. Luego de hacer esto, debemos acceder a la cantidad de chips que tiene el CryptoCasino. Eso lo haremos mediante la relación que tiene el CryptoCasino con el contrato del CryptoChip. Para eso utilizaremos la declaración de una variable que tenga la cantidad de chips que tiene el casino mediante el uso de la función de balanceOf del contrato del CryptoChip. Vemos en este caso cómo le mandamos la address de nuestro casino. Primero que nada, vamos a verificar que la amount to buy sea mayor que 0, siendo que va a tener que comprar más que 0 tokens. Y además verificaremos que el chip count sea mayor o igual que la amount to buy para ver que el casino efectivamente pueda transferirle esos chips a la persona que esté comprando. Por lo tanto, una vez verificadas estas dos características, realizaremos la transferencia desde el
casino hacia la persona de chips. Esto lo haremos otra vez con la relación que tenemos con el contrato de CryptoChip utilizando la función de transfer. Ahora solo nos queda emitir el mensaje o emitir el evento que dice que se ha comprado, en este caso, el amount to buy de chips. Y así es como implementamos la función buy en CryptoCasino. Ahora es importante implementar la función sell del CryptoCasino. La función sell será llamada por los usuarios que quieran vender sus chips, es decir, volver a recibir los ethers que les corresponden por tener esos chips encima. Entonces, en este caso, esta función recibe un parámetro que es de tipo Win256, el cual hace referencia a la cantidad de chips que esta persona va a querer vender. Como primero de todo, vamos a verificar que esta amount sea efectivamente mayor que 0 para ver que realmente está vendiendo tokens. Entonces, ahora tendremos que ver si el CryptoCasino efectivamente puede mover tokens de esta persona. En otras palabras, queremos ver que la persona efectivamente tenga estos tokens. Primero que nada, definiremos una variable que haga referencia a la cantidad de tokens que tiene la persona en el CryptoCasino. Esto lo haremos mediante la relación que tiene el CryptoCasino con el CryptoChip y la función que tiene el contrato de CryptoChip sobre el allowance, que verifica que el que vaya a gastar los tokens o a utilizar los tokens de tal persona tenga efectivamente esa posibilidad. Por lo tanto, el owner en este caso es la persona que llama a la función y el spender en este caso es el CryptoCasino. Hecho esto, queremos verificar que el allowance, o sea, que la cantidad de chips que tiene la persona en el CryptoCasino sean efectivamente mayor o igual que la cantidad de chips que va a querer vender, porque no se puede vender más de lo que se tiene. Por lo tanto, verificamos eso. Y si efectivamente todas estas verificaciones se cumplen, efectivamente se realiza la transferencia de chips desde la persona hasta el CryptoCasino. Eso lo volvemos a hacer mediante la relación que tiene el CryptoCasino con el CryptoChip y mediante la función de ese contrato de transfer from. El sender en este caso es la persona que llama a la función, el recipient es el CryptoCasino y la amount es la amount. Una vez efectuada la transferencia de chips desde la persona hasta el CryptoCasino, debemos darle los ethers que le corresponden a la persona. Eso lo haremos mediante la función de payable y de transfer. En este caso, el amount se refiere a la cantidad de chips que se van a vender. Por lo tanto, tendremos que multiplicar por la constante que habíamos definido nosotros para transformar de chips a ethers. Una vez vendidos estos chips, necesitamos emitir el evento. Y así es como implementamos la función de sell en nuestro CryptoCasino. Vamos a hablar rápidamente de qué es y por qué deberíamos tener un oráculo en nuestra aplicación descentralizada. Como sabemos, no es posible modificar el código de los contratos una vez subidos a la blockchain. El código queda ahí para siempre. Supongamos entonces que en una aplicación como la nuestra del casino necesitamos usar números aleatorios, por ejemplo, para tirar la ruleta. Sabemos que las computadoras solo pueden generar números pseudo aleatorios que vienen en secuencias determinísticas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que algún usuario malicioso no se aproveche de esto, encontrando qué número se va a generar y así ganar siempre en el casino? Lo que podríamos hacer es crear un oráculo, que es básicamente una manera de conectar nuestro smart contract con alguna aplicación externa, como por ejemplo random.org, que genera números verdaderamente aleatorios en base a fenómenos físicos reales, y usarlos así en nuestra aplicación de una forma mucho más segura. Bueno, ahora vamos a implementar el Randomness Oracle, la parte del smart contract. Lo que hace es, una vez que recibe un pedido de un número random, emite un evento para que el servidor del Oracle lo escuche, tome de diferentes fuentes información, genere un número random y me lo devuelva al smart contract del Randomness Oracle. Una vez que el Randomness Oracle tiene el número random dado por el servidor del Oracle, entonces se lo devolverá a el smart contract que originalmente llamó a la función, es decir, quien pidió el número random en el primer lugar. Bien, entonces, como el Randomness Oracle se tiene que comunicar con el contrato que lo llamó inicialmente, necesitamos definir la interfaz del contrato que lo llamó, porque si no, no sabemos cómo comunicarnos con él. Entonces, vamos a empezar creando la interfaz del smart contract que lo llama. Y en este caso sabemos que es el randomizable. Entonces,
randomizable interface. ¿Y qué tiene? ¿Qué nos importa del randomizable? Bueno, lo único que nos importa es que tiene una función callback. Y esta función callback recibe el número random, precisamente, random number, y también recibe el ID de la request, para saber que es legítimamente el Oracle quien le está dando el número random y no cualquier persona. Entonces esto es una función externa. Bien, ya tenemos la interface del contrato con quien el randomness Oracle se va a comunicar. Ahora nos falta crear el contrato del randomness Oracle. Bien, entonces creemos el contrato de randomness Oracle. Randomness Oracle. Y vamos a definir algunas variables que tiene. Vamos a empezar con el mapping. ¿El mapping de qué cosa? El mapping de IDs de request hacia bool. ¿Por qué? Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros queremos asegurarnos que por cada request que se manda, al recibir el número random, estemos seguros que ese número random que recibimos fue debido a una request y no fue debido a que alguien quiso llamar a nuestra función porque sí. Entonces la manera de hacer esto es recibir un ID, guardarlo y asegurarnos de que ese ID fue quien pidió el número random y recién ahí dárselo a quien corresponde. Entonces vamos a tener este mapping que mapea IDs de request a booleans y vamos a tener dos eventos. Vamos a tener el evento getRandomNumber que va a tener una address, caller address y uIntID. Bien, ahora, ¿qué es lo que hace este evento? Este evento se ejecuta cuando alguien nos pide un número random. Nosotros al emitir este evento lo que estamos haciendo es avisarle al servidor del Oracle, che, me pidieron un número random, hacete cargo. Y ahora también necesitamos un evento que, como podrán adivinar, se llama setRandomNumber. Y lo que va a hacer es básicamente, va a recibir el random number que generó el servidor y va a también recibir la función, el address del smart contract que llamó originalmente a setRandomNumber. Entonces, empezamos con getRandomNumber, que es la que origina todo. Entonces, getRandomNumber recibe un ID de la request por parámetro, que esta la genera el randomizable. Entonces, ¿qué devuelve? Devuelve el ID de la request, ¿sí? Entonces, uint256 devuelve el ID de la request. Pero acá no devuelve el número random. Acuérdense, esto solamente emite el evento para que el Oracle del servidor, el servidor del Oracle mejor dicho, después nos dé el número random. Entonces, vamos acá a, primero que nada, poner en el mapping que la request fue enviada y después vamos a emitir, esta es la parte más importante, vamos a emitir el evento de que alguien pidió un número random. ¿Quién? ¿Quién lo pidió? Bueno, el message sender. ¿Y cuál es el ID? El ID de la request. Perfecto. Ahora, vamos a devolver el request ID. Perfecto, así de sencillo. A ver qué problema nos tiene. Porque no lo estamos metiendo. Estoy metiendo afuera del contrato, claramente. Esto no tiene ningún tipo de sentido en Solidity. Perfecto, así de sencillo. Perfecto, así de sencillo. Y acá ya estamos estamos en realidad pidiendo el número random a la parte del servidor del Oracle. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando cuando el Oracle ya tiene el número random y nos lo quiere devolver para que nosotros lo devolvamos a quien nos lo pidió originalmente? Bueno, para eso está la función setRandomNumber, que va a recibir el random number, principalmente, lo más importante. Va a recibir la address de quien originalmente pidió el número random. Y también vamos a recibir el request, el ID de la request. Bien. Ahora, primero que nada vamos a asegurarnos de que la persona que pidió, que nos está devolviendo un número random, sea a partir de una request válida. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir ID que esté en true, básicamente, que acceda y esté true. Si queremos ser más explícitos, podríamos ponerlo así. Y acá vamos a pedir que, si en el caso de que no sea cierto, decimos esta request no es válida. Bien. Ahora, lo que tenemos que hacer después es, una vez que nos aseguramos que esta request fue efectivamente válida, vamos a sacarla de la lista de pending request. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, decimos que el ID ahora está en false, es decir, ya no nos pidió un número random.
Ya estamos satisfaciendo esa request. Ahora, tenemos que comunicarnos con el contrato que nos llamó inicialmente y para eso usamos la interface. ¿Se acuerdan que usamos las interfaces cuando nos queremos comunicar con un contrato que ya existe anteriormente a la llamada de la función? Entonces, randomizable interface caller contract instance es igual a randomizable interface y caller address. Entonces, lo que estamos haciendo es, a partir del address que nos llamó, generamos el randomizable interface y sabemos que el randomizable tiene una función callback al cual le pasamos el random number y le pasamos el ID de la request para que sepa que es válido. Bien, y ahora también vamos a emitir set random number porque el Oracle tiene que saber, che, ya está, ya se procesó el random number. Por eso tenemos hecho el randomness Oracle. Vamos a implementar una función en randomizable, que es un contrato el cual se va a comunicar con un oráculo. Como pueden ver, ya tenemos un modificador, con el cual las funciones que lo utilicen solo podrán ser llamadas por el oráculo. La función que vamos a crear es updateRandomNumber. Esta función va a ser llamada por un contrato y se le va a pasar una dirección. Va a generar la petición al oráculo para que genere un nuevo número y luego, cuando el oráculo lo tenga, va a volver a llamar una función del randomizable. Es decir, va a ser un evento no secuencial. Esta función va a ser pública. Lo primero que va a hacer es generar un ID para la solicitud. Esto va a ser hecho por esta función de la blockchain, que es pseudo aleatoria. Luego vamos a registrar a la solicitud como pendiente. Esto lo vamos a hacer en este mapping que se llama myRequest. Entonces vamos a decir en myRequest, la que tiene el ID igual al que acabamos de generar es igual a true. Luego vamos a guardar la dirección a la que luego, cuando tengamos el número random, tenemos que enviarlo. Entonces eso lo vamos a hacer en el segundo mapping, en el request ID to address. Request ID to address de ID es igual a caller. Y finalmente vamos a llamar a Oracle Instance y le vamos a pedir getRandomNumber con ID. Ahora tenemos que crear la función que va a llamar el oráculo una vez que tenga el número. Esa función se va a llamar callback. Tiene que recibir el random number y el ID de la solicitud. Esta función es pública porque se tiene que llamar por fuera del contrato y también es only Oracle. De modo que solo el oráculo puede llamarlo y no cualquier usuario de la blockchain. Lo que va a hacer la función en primer lugar es requerir, mediante un require, que la solicitud exista. Es decir, que myRequest de ese ID sea igual a true. En caso contrario, lo que va a hacer es revertir la transacción con un mensaje, como no tengo ese ID. Luego va a llamar al caller contract, que es el contrato que pidió ese número, va a solicitar el address, que lo tiene guardado en request ID to address, y se lo va a mandar mediante la función execute. Por último, y esto es importante, vuelve a poner la solicitud de ese número en false. Ya hemos hablado acerca de la importancia del gas en Ethereum y cómo esa fue la solución del equipo para mantenerlo descentralizado. Se preguntarán entonces cómo es que se decide el valor de las funciones, y es que el coste de las mismas depende de la implementación de ellas. Por supuesto están los valores estándar hacia las funciones básicas que ofrece el lenguaje, notando que un gas equivale a 0,0014 Ethers, lo equivalente a aproximadamente $6. Podemos notar en las páginas amarillas de Ethereum funciones que conocemos, como por ejemplo el de setear un valor en storage. Vuelve entonces con Solidity la importancia de optimizar a bajo nivel a la hora de implementar código. Esto es así, ya que por ejemplo en los lenguajes que utilizamos hoy en día, si bien la optimización es de suma importancia, cosas como, por ejemplo, la declaración de distintos tipos de variables producía una diferencia despreciable a la hora de pensar en cómo ejecutar un código. En cambio, en Solidity, esa diferencia causa un efecto económico en los usuarios y si nosotros queremos que los usuarios utilicen nuestro smart contract, debemos pensar nuestro código de la forma óptima para que éste gaste la menor cantidad de gas posible. Mientras implementábamos el CryptoCasino Online, conocimos distintas formas que queríamos compartir. El tema es que varias van en contra de las buenas prácticas que nos enseñan desde los primeros
pasos que uno tiene en la programación. El primero de todos es dividir y conquistar. Siempre nos enseñan que debemos hacer distintas funciones para acceder a distintas cosas. En Solidity esto no es tan efectivo, porque para acceder a una función en el storage es preferible accederla solo una vez y hacer todas las modificaciones en esa misma función. Otra idea importante a destacar es la diferencia entre modificar variables en el storage y variables en la memory. Es mejor copiar la variable que se tiene en el storage en la memory y hacer todas las modificaciones que se tengan que hacer dentro de esta nueva variable copiada en el memory para luego, una vez obtenido el valor final, recién ahí actualizar el valor en el storage. Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de hablar de optimización de gas en Solidity son los distintos tipos de entero y los distintos tamaños en la memoria que ocupan al almacenarse. No es la primera vez que vemos esta característica. Por ejemplo, en C nosotros nos encontrábamos con el int, el long, el unsigned int, que eran distintos tipos de entero que ocupaban distinto tamaño en la memoria. En este caso nos encontramos con los uint, que son tipos de enteros que dependen de los bits que usen. Por ejemplo, el uint8 hasta uint256. Es importante destacar que hay una peculiaridad acerca del uso de la memoria en Solidity, y es que Solidity guarda de a 256 bits por vez. Esto quiere decir que, por ejemplo, si quiere guardar un uint de tipo 256, lo guardará en un slot de 256. Pero digamos que quiere guardar un uint de tipo 8. En ese caso, almacenará 256 bits, guardará el uint de 8, pero además se tendrá que encargar de ocupar todo el valor restante a 0. Esto, como podremos imaginar, es mucho más costoso que directamente declarar una variable de tipo uint256. Y es una característica importante en Solidity. Sin embargo, hay una excepción, y es el porqué de que el equipo de Solidity y de Ethereum lo pensó así. Y es que cuando hablamos de estructuras de datos, o sea, extracts, sí es preferible utilizar enteros que utilicen menor cantidad de bytes. ¿Por qué? Porque Solidity buscará agruparlos dentro de los slots de 256. Por lo tanto, cuando se trata de extracts, sí es necesario prestar atención a los distintos tipos de enteros. Por ejemplo, digamos que queremos guardar dos tipos de uint8 y uno de uint128. En ese caso, si nosotros los guardamos todos juntos, Solidity almacenará todos esos tipos de uint y los almacenará en el slot de 256. Cabe destacar que los uint de mismo tipo deben ir juntos, porque si no Solidity no se da cuenta y terminará dividiéndolos en distintos tipos de slots de 256. Por último y no menos importante, hablaremos de los distintos tipos de funciones y las distintas formas de declararlas. Esto es muy importante ya que en Solidity, dependiendo de cómo se haya declarado una función, se encuentran diferentes formas de implementarla. Y esto es de suma importancia al hablar de optimización de gas, ya que si la declaramos de la forma correcta, podríamos estar ahorrando una importante cantidad de gas. A lo largo de las demostraciones de los códigos, habrán notado que Solidity tiene palabras reservadas para referirse a las funciones, como por ejemplo son las palabras external, public, private, etc. La principal diferencia entre la función private es que la función private serán aquellas que sean llamadas solo en el interior del contrato en el que se encuentra la misma. Luego tenemos las funciones internal. La función internal será la que será llamada dentro del contrato y por contratos que hereden a ese contrato. Luego tenemos la función external, el tipo de función external, que son las funciones que solo podrán ser llamadas en el exterior de su contrato, o sea, por otros contratos. No podrá ser llamada desde el mismo contrato. Cabe destacar que en las funciones externas no es necesario que los contratos que la llamen sean heredados del contrato que contenga la función. Y luego tenemos la función public. Las funciones public podrán ser llamadas desde el interior o desde el exterior, ya sea que los contratos que la llaman sean heredados o no. Luego tenemos la función pure. Las funciones de tipo pure son aquellas que no tienen comunicación con la blockchain, por lo tanto no acceden ni para verlas, las variables de la blockchain, ni para modificarlas. Luego tenemos las funciones de tipo view, las cuales sí tienen interacción con la blockchain, pero no la modifica, solo accede para devolver el valor de la variable que expedía. Estos dos tipos de funciones son muy importantes a la hora de hablar del gas, ya que las dos son gratis. Entonces es clave usarlas, pero ojo, siempre y cuando sean llamados desde lo external. Si las funciones son llamadas por lo internal, no serán gratis. Antes de continuar dando ejemplos, nos parece de suma importancia darles cuál es la definición de address en Solidity. Una address es un tipo de dato que contiene la información de la dirección de lo que queremos acceder en la blockchain. Esto que queramos acceder puede ser un contrato, un usuario, una cuenta, etc.
Queremos darles un ejemplo resumen acerca de todo lo que venimos hablando en la última parte del video. Eso lo conseguimos con la función getPlayersData de CryptoRoulette. Esta función va a ser llamada por algún jugador y va a devolver un array con las apuestas a los números y las apuestas a los colores que haya hecho el jugador. Vemos que la función es de tipo view y external, por lo tanto cumple con las características para ser gratis, pero aún así queremos mostrar la implementación ya que cumple con las prácticas como para la optimización de gas de la función. En este caso vemos que esta sintaxis no significa que player vaya a ser de tipo storage, sino que player va a estar apuntando a una variable de tipo storage, porque claro, va a estar apuntando al jugador que se encuentre en el array de CryptoRoulette que tenga el mismo address que el jugador que haya llamado a esta función. Bueno, vemos que se asigna ese jugador, que se crean los arreglos que van a ser luego devueltos en la función y vemos que se itera en las apuestas a los números del jugador que se está apuntando y en las apuestas a los colores. Vemos que en esta función se realizan varias operaciones en una misma función. También podemos destacar en la función execute que luego de devolver los chips ganados a los jugadores ganadores y a cualquier jugador, eliminamos la información acerca de ese jugador en el storage, es decir, la información acerca de las apuestas a los números, a los colores y el jugador mismo. Esto es así, ya que Solidity devuelve parte del gas utilizado en esas variables si se las elimina de la blockchain. Esto es para incentivar que la misma no siga creciendo, ya que está creciendo masivamente últimamente. Para deployar un contrato a Ethereum, se debe compilar el código para generar el bytecode. Además, se va a necesitar una cuenta en la blockchain, se debe contar con gas, un plugin de deployamiento y acceso a un nodo de Ethereum. Este proceso se puede facilitar utilizando herramientas como Hardhat o Truffle. Una vez deployado, los contratos no se pueden modificar, por lo que de ser necesario, los cambios deben ser redeployados en un nuevo contrato, y el anterior permanecerá en la blockchain. En las estadísticas, lo que podemos observar es que Solidity se encuentra en el puesto 92 de TIOBE, que es un índice que mide la popularidad de los lenguajes de programación. Esto quiere decir que no es tan conocido aún. En una encuesta que se ve en pantalla, se preguntó el lenguaje favorito a desarrolladores que utilizan Solidity, y Solidity salió tercero. Otra de las estadísticas es el salario que se puede ganar con esta tecnología. Se informa que afuera de la Argentina, el salario promedio es entre $80.000 y $135.000 anuales. En el mercado local, de acuerdo a Glassdoor, el promedio del sueldo base es de 155.000 pesos al mes. Los motivos por los cuales los desarrolladores eligen Solidity es la accesibilidad que te puede dar con respecto a mappings y structs, la semántica parecida a otros lenguajes como JavaScript o C++, la facilidad de lectura y el tipado estático, entre otros. Los motivos por los cuales no lo eligen, y son aspectos negativos del lenguaje, son los problemas tales como el manejo de la memoria, los costos de almacenamiento, el manejo de errores que supone la reversión total de acciones, los límites en el tamaño de los contratos y las inconsistencias con otros lenguajes. Bueno, bien, ahora vamos a implementar el juego de slots, vamos a implementar juntos. Empecemos, como todos los otros juegos, creando el contrato CryptoSlots, que es CryptoGame, porque acordémonos que hereda métodos de todos los CryptoGames, y también OnlyValidFunds para usar el modifier que le permite saber si el usuario que está tratando de jugar tiene los fondos necesarios. Bien, entonces este va a ser bastante sencillo comparado con los otros juegos, no va a necesitar guardar tanta información, así que empecemos. En principio, sí o sí, como es un juego individual, necesitamos guardar el current player, porque hay que saber si hay alguien jugando, y además guardemos la cantidad de chips que apostó. Entonces pongámosle algo como current bet value. Y por supuesto un evento que se emitirá cuando haya terminado de jugar para que los otros jugadores sepan que ya pueden empezar a jugar. Slots played. Y que tenga la address del jugador que estaba jugando recién. Y la cantidad de chips que ganó el jugador. Esto va a servir para que el jugador que estaba jugando sepa mostrar en la UI cuánto ganó. Bien. Y por último, guardemos también el Crypto Casino Interface que vamos a necesitar para comunicarnos con el casino para pedirle el número random. También, como siempre, como todos los Crypto Games, necesitamos Casino Address, pasar a Casino Address para guardarse una referencia al Casino Address, Crypto Casino Interface y Casino Address, así como creamos instancias de las interfaces para poder comunicarnos con los contratos ya existentes. Y ahora empecemos fijándonos si alguien está jugando.
Esta función la necesitamos porque cuando alguien nuevo se una a la sesión, tiene que saber de alguna manera si puede jugar o no en ese momento. Que basta con que sea view. Y va a devolver un boolean. Va a devolver current player sea diferente de address 0. Ahora vamos a crear la función importante, que es la que juega a slots. Function play slots y va a recibir por ahora la cantidad de chips que quiera apostar la persona. Entonces con bets alcanza, vamos a hacerla pública y vamos a hacer que solamente pueda jugar quien tenga los fondos necesarios. Entonces por eso hay que pasarle las bets, mejor dicho a la bet, pues singular, y vamos a pasarle el balance que tiene el casino actualmente. Si la persona no tiene suficiente balance, entonces no va a poder apostar. Entonces casino balance of message.sender. Bien. Excelente, entonces acá tenemos el modifier de Only Valid Funds, ya podemos asegurarnos de que eso va a estar bien, ya lo tenemos testeado, y ahora lo que vamos a pedir es que alguien no esté jugando. Alguien está jugando, no podés jugar ahora mismo. Ahora vamos a agarrar y vamos a guardar la información del player. Current player es igual a sender. Y también vamos a transferir las chips que quiere apostar el player. Entonces vamos a poner casino.transfer from message.sender y la cantidad que apuesta. Y por último vamos a hacer lo más importante, que es pedirle al casino, che, pedí por un número random. Entonces vamos a pedir update random number. Y ahora falta la función que escucha a cuando llegó el número random y puede ejecutar el juego, que tiene que tener el nombre execute porque tiene que cumplir con la interfaz de CryptoGame. Y vamos a decir que recibe el random number, por supuesto. Sin random number no puede saber qué iconos tocaron en los slots, y vamos a decir que es external. Play slots también podría ser external, de hecho. Bien, execute tiene que agarrar los 3 símbolos que tocaron en los slots y fijarse en base a qué tocó, cuántos chips darle al usuario. Si no tocó nada, no le vamos a dar nada. Si tocaron 2 iguales, podríamos darle un poco. Si tocaron los 3 iguales, vamos a darle bastante, ¿no? Pero siempre asegurándonos de que el casino gane, en general. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a escribir, por ejemplo, el primer número. Por ejemplo, nosotros tenemos 10 imágenes, 10 frutas, por ejemplo, que van del 0 al 9. Entonces, hagamos que el primer first sea random number, resto 10. Y para el segundo vamos a hacer algo parecido, pero con una precaución. Dividimos por 10 y a eso le hacemos resto 10. Y tenemos que hacer lo mismo con el tercer numerito. Acá, 100, es hacer lo siguiente. Si el random number es entonces nosotros vamos a hacer que first sea 4, second sea 3 y third sea 8. Bien, esto es lo que hace esto. Y ahora necesitamos calcular cuántas chips ganó en base a lo que tocó. Entonces vamos a crear esa variable de cuántas chips ganó, chips 1 por ejemplo, y va a empezar en 0 por supuesto. Y bueno, acá vemos la lógica de qué pasa. Y ahora, ¿qué nos falta hacer? Nos falta resetear el juego. Vamos a setear esto en 0. Acuérdense, delete lo que hace, si todavía no lo vieron, es setear en 0 las variables, los arrays y las variables. Bien, y por último, emitimos el evento slots_played, que lo hemos puesto, slots_played, y qué parámetros recibe. Current player, entonces sería current player, y la cantidad de chips ganadas, chips 1. Vamos a ver algunas de las referencias que estuvimos usando durante el desarrollo del proyecto. Por una parte tenemos las documentaciones oficiales de Ethereum y de Solidity, un tutorial que se llama CryptoZombies, que lo usamos para aprender a programar en Solidity, que está muy bueno, algunos de los entornos de desarrollo como Hardhat, y por último un tutorial que está muy bueno para ganar mucha plata, que lo pueden entrar usando el link que les vamos a dejar en la descripción a los slides.